Señor Presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou, señora Vicepresidenta, Presidente de la Asamblea General, Beatriz Argimón, autoridades, invitados especiales, amigos todos, funcionarios del Tribunal de Cuentas, legisladores, integrantes, señores ministros y ministras, que nos hacen el honor de estar hoy aquí presentes. En primer lugar, quisiera, en nombre del Cuerpo de Ministros del Tribunal de Cuentas, agradecerles especialmente a todos ustedes la presencia hoy en esta conmemoración. Porque la presencia de todos ustedes jerarquiza enormemente esta ceremonia y por todas las cosas ayuda a una tarea que nosotros venimos intentando desarrollar con mucho esfuerzo, que es no colocar en el centro de la opinión pública, pero sí lograr que el Tribunal de Cuentas sea cada vez más para la opinión pública un punto ineludible de referencia. De manera que se conozca exactamente cuáles son sus competencias y qué es lo que le deja al Estado, al Gobierno, al país, con cada una de sus resoluciones. Que siempre acostumbramos decir, el Tribunal de Cuentas se expresa únicamente por sus resoluciones. No es necesario pedirnos explicaciones. En ellas están los vistos, los considerandos, los resultandos, y allí están todos los fundamentos. Y con eso creemos que es suficiente porque además estamos orgullosos de los equipos técnicos que tenemos. Cada expediente requiere la atención de por lo menos 2 especialistas en la materia para finalmente llegar a conocimiento de la sala. Y en algunas oportunidades, cuando se trata de expedientes muy complejos, requiere de más participación aún. Eso nos ha permitido tener un relacionamiento permanente con casi todos los jerarcas. Nunca conocí tantos gobernantes, a pesar de tener ya varios años en la vida política, como en esta oportunidad. Por eso muchas veces me encuentro con algunos intendentes, sobre todo, que me dicen, y vos no querías ir al Tribunal de Cuentas, ¿eh? Pero es verdad, yo no sé si son amigos, clientes, referentes, eso no nos cambia el aspecto objetivo con el que los tenemos que tratar, pero siempre para un Tribunal de Cuentas es bueno adelantarse a los acontecimientos. Yo siempre les digo a los jerarcas, no me traigas el problema, tráeme el tema. Después vemos con los técnicos cómo lo encauzamos y muy probablemente logremos que salgan sin observaciones. El viernes pasado me comuniqué telefónicamente con un referente ineludible del Tribunal de Cuentas. Casi me animo a decir que podríamos llamarlo el hermano mayor del Tribunal de Cuentas. El general Guillermo Ramírez, general contador Guillermo Ramírez. ¿Por qué digo el hermano mayor? Tiene 95 años, una lucidez inagotable por suerte. Un servidor de la democracia durante toda su vida y le costó, vaya si le costó, durante los años difíciles. Un hombre al que además acostumbro consultar cuando estamos ante circunstancias excepcionales. Yo le decía, presidente, porque así lo llamo, ¿cómo sería el Tribunal de Cuentas, el que relataba Beatriz, cómo sería el Tribunal de Cuentas, o mejor dicho, la Comisión de Cuentas bicameral de aquellos años de comienzo de nuestra constitucionalidad, que por supuesto ni calculadoras existían? ¿Cómo sería esa comisión de cuentas bicameral que tenía, me decía el presidente Ramírez, un funcionario?
¿Cómo sería la de los años 30 y 40? Yo creo que aquí hay que hacerle un homenaje también a la mayoría de los constituyentes y legisladores que trabajaron en las constituyentes que ha tenido el país a lo largo de toda su historia. Porque el Uruguay no es una nación que cuando empiezan a aparecer temas que se hacen necesario generar alguna nueva institución, tiene que improvisar y rápidamente. No. Hemos tenido la experiencia positiva de que cuando se empiezan a necesitar determinadas acciones en determinada área o en determinada materia, resulta que estaba creada la institución hace muchos años. Quizás al principio pasó desapercibida o no se le daba ningún tipo de importancia, pero con el correr del tiempo fueron creciendo. Fíjense, hace pocos días la Corte Electoral cumplió 100 años de vida. Nosotros cumplimos 90. ¿Cuántas instituciones hay que tienen más edad que la que tiene la nuestra? Y en un país joven como es el nuestro. Porque si me dijeran que somos naciones que tenemos 400 años de existencia, bueno, sería lógico, pero nosotros somos de los países más jóvenes. Y sin embargo, nos hemos dado esos lujos que son los que nos presentan desde el punto de vista internacional. A mí me importaba mucho la presencia del ministro del Tribunal de Cuentas de Brasil. Por lo que significa Brasil, por lo que significa el Tribunal de Cuentas, por eso que se logró de que quizás pronto tengamos aquí una sede de educación y de formación en materia de Tribunal de Cuentas. Pero para agregar algo a lo que ustedes ya saben. Lo que ustedes ya saben es que el Uruguay en materia de democracia tiene un gran prestigio internacional. Habrá alguna excepción, pero en democracia el Uruguay tiene un enorme prestigio internacional. En materia de auditoría, de contralor, también tiene un enorme reconocimiento de parte de todas las naciones. Lo dicen nuestros técnicos. Cada vez que tienen la oportunidad de asistir a un congreso, a un seminario, a dictar clases, cada vez que convocan al Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay para que hagamos auditorías en otros países del mundo, recibimos ese reconocimiento. Y entonces, por eso yo les decía lo de las instituciones. La democracia no es un concepto frío, inamovible, definitivo. La democracia debe necesariamente ser un concepto en la práctica en permanente evolución. Hasta hace algunos años bastaba denominar democracia con todas las letras a una nación que tuviera los 3 poderes del Estado, que los 3 poderes fueran independientes, que el poder ejecutivo y el poder legislativo fuera de carácter electivo, con voto universal, con voto secreto. Hoy han empezado a aparecer determinados plus, determinados condimentos, determinados agregados que se van tornando indispensables para que la democracia sea sólida, para que la democracia se fortalezca y para que la democracia sea un ejemplo. Y eso pasa con la Corte Electoral, y eso pasa con el Tribunal de Cuentas, y eso pasa con tantas cosas. ¿Por qué? Porque llegó la hora, hace ya unos años, de que la ciudadanía cada vez tenga más protagonismo y más participación, y sepa más de qué se trata. Yo diría, por encasillarlo en 2 grandes grupos, la ciudadanía merece, necesita, quiere garantías y contralor. Garantías de que va a comparecer a una elección y no tiene nada para cuestionar ni antes, ni durante, ni después del Tribunal Electoral, como ha pasado prácticamente a lo largo de toda la historia de nuestro país. Garantías de que se le van a respetar sus derechos. Y contralor significa saber, contralor significa estar informado, contralor significa tener un conjunto de reglas muy claramente definidas
en función de las cuales se juzga todos y cada uno de los actos que pasan por frente a nuestros ojos, por mayor amistad o buen relacionamiento que podamos tener. Y ahí es donde pesa además una condición que yo he invocado reiteradamente desde que me ha tocado asumir la presidencia, que es la de la independencia. Porque el Tribunal de Cuentas es de origen constitucional. La Asamblea General por 2/3 de votos elige a sus integrantes. Por eso a veces las negociaciones se tornan tan largas para llegar a un entendimiento. Pero además es independiente. Es independiente como institución porque nació por la Constitución y porque no depende de ninguno de los 3 poderes del Estado, pero además es independiente, y eso es lo que tenemos que recalcar y reafirmar y respaldar para que se sientan tranquilos sus técnicos y sus funcionarios. Y la independencia técnica tiene que tener necesariamente 2 virtudes. Para mí la segunda más difícil que la primera. La primera es la independencia del tribunal, que la tenemos. Y la otra es la independencia técnica del funcionario contador, abogado o funcionario administrativo que va a encarar una resolución y tiene que saber que al momento de poner su firma y dar su opinión, él también tiene que ser independiente de su pensamiento político e ideológico. Eso es lo que lo hace verdaderamente un técnico libre. Y eso es lo que tratamos de pregonar y de practicar dentro del Tribunal de Cuentas. No somos los únicos organismos de Contralor. Somos el organismo de Contralor por definición, por naturaleza, somos organismo de Contralor. Es así. Pero hay otros que también ejercen ese Contralor y que es muy bueno que existan, como es la Auditoría Interna de la Nación, las auditorías internas que se han creado por la Auditoría Interna de la Nación en ministerios, en otros organismos, las auditorías internas que crean los propios intendentes. Contralor es la Ley de Acceso a la Información Pública, que seguramente a todos nos están llegando todos los días pedidos de información para saber qué se hizo o qué no se hizo dentro del Ministerio, de la Intendencia, e incluso nos llega dentro del Tribunal de Cuentas. Entonces, esto es lo que hoy venimos a poner de manifiesto, además de señalar algunas de nuestras características. Como ya les decía, lo de la independencia. Pero ¿qué vamos incorporando? Vamos incorporando tecnología, fundamental. Tecnología, invertir permanentemente en tecnología es uno de los gastos más importantes que tiene el Tribunal de Cuentas, que, bueno, como decíamos, más que un gasto, es una inversión. Docencia. La Constitución nos mandata expresamente a ejercer docencia. Y entonces tenemos en el Tribunal, creado en el Parlamento, una escuela de auditoría gubernamental que ejerce docencia entre todos los funcionarios del Tribunal de Cuentas, pero que ejerce docencia fuera del Tribunal de Cuentas. Porque también hay que ejercer docencia con los ordenadores, con quienes trabajan con los ordenadores primarios y secundarios, con el funcionario de zonas lejanas del país que no estaba suficientemente acostumbrado a manejar los códigos, las leyes y que tiene que, de alguna manera, alguien le tiene que enseñar esa tarea. Bueno, eso lo hacemos y lo hacemos con tal frecuencia que en las sesiones del tribunal, en más de una oportunidad, nos entran pedidos de licencia para estudio de los funcionarios, ni que hablar. Pedidos para que el Tribunal de Cuentas pague parte de los estudios del funcionario. Y nosotros lo pagamos porque es una inversión. Es una inversión que muchas veces hacemos en el Estado, no en el Tribunal de Cuentas, porque después quedan tan capacitados que nos lo quitan de algún otro organismo. Pero bueno, está dentro de las reglas de juego.
Estamos practicando, y lo hablamos con el Poder Ejecutivo al inicio de este mandato, auditoría de desempeño. Uno dice la palabra auditoría y hay gente que cree que somos una especie de servicio secreto o investigadores que estamos buscando a ver el delito que cometieron, y nada más lejos de la realidad. La auditoría tiene el propósito de conocer las virtudes y los defectos de cada organismo, de cada oficina, de corregir esos defectos, de sugerir los mejores caminos y de esa manera lograr mayores resultados. Presidente, le voy a dar un dato muy interesante. No es consecuencia exclusivamente de nuestro mandato, pero es un dato muy importante. Del total de gastos que observa el Tribunal de Cuentas, solamente el 3% es reiterado. Y eso es producto de una evolución y de una educación. Eso es producto de un respeto. ¿Quién de ustedes no escuchó decir alguna vez el Tribunal de Cuentas? Si es el organismo al que nadie le da bolilla por su resolución. Y no es así. Los organismos cada vez se preocupan más por ajustarse a la legalidad. No solamente cada vez se preocupan más. Hemos logrado, con nuestros antecesores, por supuesto, algo más interesante, que es instalarnos en la opinión pública. ¿Y cómo nos instalamos en la opinión pública? Y bueno, porque ahora la prensa habla del Tribunal de Cuentas. Porque ahora acá en el Parlamento, cuando se suscita cualquier diferencia, los legisladores a favor de la resolución del Tribunal de Cuentas, en contra de la resolución del Tribunal de Cuentas, pero la invocan para fundamentar sus posiciones. Y eso es muy importante porque si a eso le agregamos que las resoluciones del Tribunal de Cuentas son públicas, que estamos en un proceso de tecnología de institucionalización, con nuestra página web, con nuestros servicios de comunicación, con nuestro nuevo logo, para seguir presentando al Tribunal de Cuentas, bueno, creo que estamos ayudando a fortalecer la democracia, que es lo que a todos nos importa. Bueno, voy a terminar como empecé, pero antes le voy a decir que no terminan hoy las conmemoraciones. Tenemos pensado una reunión con todos los funcionarios que ha debido ser postergada, y tenemos, créanme, el próximo domingo en el Hipódromo de Maroña una carrera que es el premio 90 años del Tribunal de Cuentas. Así que si quieren ir están invitados y no tienen que pagar la entrada, porque acá está el director de casino que nos lo va a facilitar. Termino diciendo, primero, señor presidente, señora vicepresidente, esta es nuestra rendición de cuentas, porque a pesar de ser organismos controlados, felizmente en esta democracia uruguaya, también los organismos controlados tienen que rendir cuentas. Y digo, termino como empecé, porque quiero transmitirle un agradecimiento muy profundo a la comisión del Tribunal de Cuentas que organizó toda esta serie de encuentros, a los funcionarios del Palacio Legislativo y a sus encargados de Relaciones Públicas, al igual que de las presidencias de la República, que fueron fundamentales para que podamos organizar todo esto. Y muy especialmente a aquellos para los que estamos tratando cada día más de acercarnos, de integrarnos, de tener un sentimiento profundo de pertenencia, que creo que hemos logrado derrumbar algunos muros invisibles que a veces generan una distancia, que son los funcionarios todos del Tribunal de Cuentas. Muchas gracias por su trabajo de siempre y muchas gracias a ustedes por acompañarnos.